Bueno, quería hacer esta grabación para explicar cómo funcionan los horarios de Forex como tal. Una de las cosas que tienes que entender es lo siguiente. En Forex, recuerden que tenemos tres sesiones. ¿Cuáles son las tres sesiones? La sesión asiática, la sesión de Londres, la sesión de Nueva York. La sesión de Asia o la asiática está correspondida por dos bolsas. ¿Cuáles son? La bolsa de Sydney de Australia o la bolsa de Japón. Entonces, cuando abre la sesión asiática, normalmente abre con Sydney y luego se pega a Japón, por así decirlo, para obviamente trabajar de la mano. Una de las cosas que tienes que ir tomando en consideración es, más allá de simplemente saber a qué hora abre cada sesión, es entender a qué hora es bueno analizar, a qué hora es bueno meter operaciones y absolutamente cada uno de esos detalles. Entonces, importante que vayamos evaluando como ese tipo de detallitos. Entonces, por ejemplo, recomendaciones que yo siempre les voy a brindar a ustedes es, si vamos a trabajar una sesión, es importante estar 2 horas o 2 horas y media antes de la sesión a trabajar. Esto se los puse justamente en lo que sería este punto de aquí, ¿ok? Siempre analizar 2 horas, 2 horas y media antes de la apertura de la sesión a trabajar. Entonces, si yo voy a trabajar la sesión asiática, que mi recomendación es cuando se pega a Japón, que es ya a las 7 de la noche, hora Colombia, entonces aquí es importantísimo que, bueno, sepamos que si vamos a trabajar a las 7 p.m., estar 2 horitas antes, por lo menos a las 5 p.m., estar analizando el mercado. Ojo con esto, analizando el mercado. Es importante entender que en el cierre de Nueva York, que es a las 4 p.m., que es cuando abre la sesión asiática con Australia, el mercado tiende, o los brokers, los spreads suben muchísimo. Spread sube de 4 p.m. a 5 p.m. ¿Ok? Entonces, evitar por toda costa tener operaciones, evitar meter trades en este rango de tiempo. ¿Ok? Entre 4 p.m. y 5 p.m. evitar tener operaciones, tanto rodando como ir a meter operaciones en este trade. Ojo con esto, ¿por qué? Porque como el spread sube, entonces puede pasar que te saque por stop loss la operación y ustedes con un trade rodando donde estaban posiblemente hasta positivos. Por ejemplo, habían metido un trade aquí en venta y tenían su stop loss unos 20 pips por encima del precio de entrada y el precio estaba justamente aquí. Y cuando hubo el cierre de Nueva York a las 4, apertura de Asia, 4 p.m., ¿qué pasó? El spread del par que estaban trabajando, vamos a suponer que era Libra Yen, por dar un ejemplo, Libra Yen. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Simplemente vamos a suponer que el spread subió justo en esa hora de 1,4 pips, por dar un ejemplo, a 21 pips. ¿Qué va a pasar? Como tenemos la distancia desde el punto de entrada hasta mi stop loss de 20 pips, me va a sacar por stop loss. Así el precio está aquí abajo, por el spread, me va a volar por stop loss. Entonces, lo que yo recomiendo es evitar operar en este rango de tiempo. ¿Ok? Esperen a que los spreads bajen. Esto es súper importante. ¿Ok? Otra cosa que es importante tomar en cuenta es lo siguiente. Las 3 primeras horas de cada sesión son las más líquidas. Entonces, ¿qué significa esto? Si vamos a trabajar Asia, de 7 a 10 de la noche es la mejor hora para operar el mercado asiático. Si viene la sesión de Londres, ¿cuál es la mejor hora? Entre las 3 de la mañana perdón, entre las 2 de la mañana, que es cuando abre Londres, a las 5 de la mañana, que es cuando ya está perdiendo un poquito de liquidez el mercado de Londres. Van a ir viendo cómo Asia normalmente está consolidando el mercado. Londres se mueve con fuerza, consolida como a las 5 o 6 de la mañana, abre Nueva York, retroceso con fluidez. ¿Ok? Entonces van a haber grandes impulsos, normalmente van a ser en Londres y Nueva York, y en el mercado asiático van a verlo consolidando. ¿Qué va a ocurrir también eh, dentro de esto que tenemos que hablar de liquidez? Ya sabemos que las mejores sesiones van a ser la de Londres y la de Nueva York. Son las dos sesiones más líquidas dentro del mercado de Forex. ¿Ok? Entonces, importantísimo que lo tomemos en consideración. Mi recomendación en base a esto es que utilicen solamente Asia para analizar el mercado. ¿Qué van a hacer? Analizan ciertos pares de divisas y en lo que se levanten el día siguiente a operar, 2 horas o 2 horas y media antes de la sesión a operar, sea Londres o sea Nueva York, si van a trabajar Londres, que ya vamos a hablar de las horas de Londres y ya vamos a trabajar de las horas de Nueva York, importante estar 2 horas, 2 horas y media antes. ¿Para qué? Para llegar con tiempo al mercado, no llegar corriendo. Y muchísimas veces el mercado da confirmaciones de entrada previas a la apertura de la sesión.
Entonces, si Nueva York, que por lo menos abre a las 7 de la mañana actualmente, estamos hablando hoy, 11 de agosto 2024, eh, actualmente Nueva York está abriendo a las 7 de la mañana, hora Colombia, que son las 8 a.m. allá. Entonces, que es importante estar a las 5, 5:30 más tardar en el mercado analizando, para llegar con tiempo al mercado sin estar corriendo a analizar. Muchas veces nos da entrada a esa hora previa a las 7 de la mañana y en lo que empieza a abrir la bolsa de Nueva York empieza la liquidez en moverse. Entonces, normalmente las mejores horas para estar dentro del mercado en la bolsa de Nueva York, de 7 de la mañana a 10 como mucho 11 de la mañana, porque ya son más de las 3 horas que les digo líquidas. ¿Ok? Voy a darles ahora el ejemplo de lo que sería, me faltó un detallito aquí. Si vamos a trabajar la sesión asiática, es importante hacer enfoque en los pares que tengan que ver con la bolsa asiática. Entonces vamos a tener JPY, obviamente, porque es de la bolsa de Japón. Entonces cualquier par con JPY, Euro JPY, GBP JPY, AUD JPY, NZD JPY, cualquier par contra el JPY, Franco Yen, CAD Yen, Libra Yen ya lo dije, entonces cada uno de los pares que tengan que ver con el yen. No existe un par yen contra algo, todos los pares normalmente son algo contra el yen japonés, ¿ok? De los principales por lo menos. Vamos a tener el AUD, tenemos AUD, USD, Euro AUD, GBP AUD, NZD, no, perdón, AUD NZD, eh, ¿qué más? ¿Qué más? AUD CAD, AUD Franco. Entonces, importante saber el orden de los pares de divisas. NZD, exactamente el mismo escenario. NZD USD, NZD CAD, Euro NZD, Libra NZD. Entonces, cualquier par con estas tres divisas van a fluir en el mercado asiático. Esto no significa que los otros pares no se mueven. Euro dólar, USCAD no se mueve. Sí se mueven, pero la situación es que lo más probable es que esos pares que no tengan nada que ver con divisas asiáticas se queden consolidando. O si van fluyendo muy lento en el mercado, ¿ok? Van fluyendo muy, muy, muy lento cuando van viendo que probablemente otros pares asiáticos van fluyendo con más fuerza. Importante ese detalle, ¿ok? Ahora vamos con lo que sería el mercado o la bolsa de Londres. Entonces, ¿cómo sería la sesión de Londres? La sesión de Londres normalmente abre a las 2 de la mañana, actualmente, hasta que después nos va a abrir a las 3 de la mañana. Ojo con esto cuando haga el cambio de horario. Entonces, actualmente está abriendo a las 2 de la mañana, hora Colombia. Entonces, ¿qué es importante aquí? Estar analizando 2 horas o 2 horas antes, 2 horas o 2 horas y media, perdón, antes. ¿Lo que significa? La idea es que estemos ahí analizando, perdón, entre las 11:30 de la noche y las 12 de la noche, ¿ok? Importantísimo esto para poder llegar con tiempo al mercado. Muchísimas veces el mercado nos está brindando oportunidades previas a que abra la bolsa de Londres, entonces nosotros pudiésemos aprovechar muy buenas operaciones previas a la sesión de Londres, ¿ok? Normalmente si vamos a trabajar en la sesión de Londres, a mí me gusta estar trabajando con todos los pares que tengan que ver con la libra esterlina. ¿Ok? También el euro se mueve bien, también el franco suizo obviamente se mueve muy bien. Todos los pares van a fluir bien realmente en la bolsa de Londres, todos los pares van a fluir muy bien en la bolsa de Nueva York, pero bueno, siempre es recomendable que si vamos a trabajar en Londres, trabajar por lo menos con libras o con euros. ¿Ok? Importantísimo esto. Recuerden que las 3 primeras horas son las más líquidas. Entonces, de 2 de la mañana a 5 de la mañana, el mercado o la bolsa de Londres va a fluir de una forma más idónea, se puede decir. ¿Ok? Importantísimo esto. Que sería libra contra cualquier par o el único par que es algo contra la libra esterlina es el euro. Euro contra la libra esterlina, libra dólar, libra yen, libra CAD, libra NZD, libra UD. Todos los pares son GBP contra algo, exceptuando euro GBP. ¿Ok? Vamos a tener euro, obviamente, contra algo, euro dólar, euro CAD, euro GBP. Todos los pares absolutamente del euro es euro contra algo, para que lo vayan tomando en consideración. Y tenemos franco, que tenemos franco yen, por ejemplo, franco, eh, perdón, franco contra, los únicos dos pares que es franco adelante es franco JP yen, JPY, perdón, y CHF JPY, CHF, yo creo que es el único, si no me equivoco, porque tenemos euro franco, AUD franco, NZ de franco,
tenemos CAT CHF también, tenemos el euro, ya listo, dólar contra el franco suizo, CAT, pum, 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 franco yen, NZD, euro, CAT. Listo. Yo creo que estos serían los pares contra el franco. El único par que es franco contra algo es franco yen. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Entonces, estos son los pares a trabajar normalmente para la sesión de Londres. Aunque de igual forma, si se van a meter de repente en un par que no tiene nada que ver con el dólar contra el dólar canadiense, que aquí no vamos a ver ni el US ni el CAT, de igual forma va a fluir de forma idónea. Se va a mover muy bien porque es la segunda sesión más líquida del mercado de Forex y eso tienen que tomarlo en consideración. ¿Ok? Em, Esto sería el ejemplo para lo que sería la sesión de Londres. Y vamos con la sesión de Nueva York. Entonces, en Nueva York, ¿cómo funciona la sesión de Nueva York? Normalmente abre 7 a.m. actualmente, hora Colombia, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Y cierra, ya saben, a las 4 p.m. Por esto es que la sesión, perdón, por eso es que Forex no cierra entre semanas, porque cuando cierra Nueva York a las 4 p.m. ya se abre la bolsa de Asia con Sydney a las 4 p.m., ¿ok? Ese es el momento del cruce entre cada una de ellas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si nosotros vamos a trabajar la sesión de Nueva York, es importante analizar 2 horas o 2 horas y media. Entonces, si es a las 5, a las 7 de la mañana, que estemos ahí a las 5 a.m. analizando, es más que perfecto, ¿ok? Importantísimo esto analizar 5 de la mañana. Si ya después unimos horarios y estamos a la misma hora de Nueva York, que es a las 8 de la mañana, entonces ya podríamos estar tranquilamente a las 5:30, 6 de la mañana analizando el mercado. ¿Ok? Analizar 5 a.m., 5:30 también está más que perfecto para ir evaluando los pares de divisas que tenemos. Dólar americano y el dólar canadiense también son muy buenos pares para operar en la sesión asiática, aunque de igual forma recuerden que todos los pares fluyen muy bien en la sesión de New York. ¿Por qué ocurre esto? Porque es la sesión más líquida, ¿ok? Es donde más dinero se mueve en el mercado de Forex diariamente. Entonces, aquí obviamente podemos trabajar USCAT, comenzando por ese, euro dólar, GBP USD, cualquier par con el dólar americano va a fluir de una forma espectacular. ¿Ok? Entonces la idea aquí es que nosotros vayamos haciendo este tipo de escenarios a la hora que vayamos a operar el mercado. Quiero operar la bolsa de Nueva York, ya saben que ahora tienen que analizar. Quiero operar la bolsa en Londres, ya saben a qué hora tengo que analizar. Quiero operar la bolsa asiática, no se las recomiendo porque tiende a estar consolidando, pero les recomiendo que la analicen y dejen sus escenarios analizados para operar o Londres o Nueva York. ¿Ok? Chao, chao. Nos vemos.